Mi madre me echó de casa a los 17 años por acusaciones falsas de mi hermanastra. Años más tarde, viene a rogarme que la deje quedarse en mi casa. Hola, estoy publicando esto porque necesito desahogarme y no sé dónde más hacerlo. Estoy usando una cuenta desechable por razones obvias. Tengo 27 años ahora, soy hombre, y los eventos que voy a describir comenzaron a desarrollarse cuando era mucho más joven, aunque el incidente principal ocurrió cuando tenía 17 años. Mis padres biológicos se divorciaron cuando yo tenía 9 años. No fue un divorcio amistoso, hubo discusiones sobre bienes, acuerdos de custodia, las cosas habituales que suceden. La custodia terminó siendo principalmente para mi madre, veía a mi papá en fines de semana alternos y algunos días festivos. Mi madre se volvió a casar unos 3 años después del divorcio, cuando yo tenía 12 años. Se casó con un hombre, mi padrastro, al que llamaré él para facilitar la narración. Este hombre tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, un hermanastro un año mayor que yo y una hermanastra de mi misma edad. De repente, pasé de ser hijo único en la casa de mi mamá a tener 2 hermanastros. Mi padrastro se mudó a nuestra casa, la que mi mamá obtuvo en el acuerdo de divorcio. Era una casa de 3 habitaciones. Inicialmente, mi mamá y mi padrastro ocuparon la habitación principal. Yo tenía una habitación, y el hermanastro y la hermanastra se suponía que compartirían la tercera habitación más grande. Este arreglo causó fricciones desde el principio. Ellos se quejaban de tener que compartir la habitación, del tamaño de esta, y de vivir en mi casa. Eventualmente, mi padrastro convirtió una pequeña oficina en casa en un dormitorio improvisado para el hermanastro después de unos 6 meses de quejas constantes, dirigidas principalmente a mi madre, quien generalmente cedía. La hermanastra mantuvo la habitación más grande junto a la mía. La convivencia nunca fue fácil. Mi padrastro intentó imponer una dinámica de familia feliz que se sentía forzada. No era abiertamente hostil hacia mí, pero claramente favorecía a sus propios hijos. Mi mamá parecía atrapada en el medio, a menudo intentaba complacer al hermanastro y a la hermanastra, a veces a costa mía. Pequeñas cosas se iban acumulando. Mis pertenencias desaparecían de mi habitación o de las áreas comunes, solo para reaparecer más tarde en posesión del hermanastro o la hermanastra, usualmente rotas o usadas. Cuando mencionaba esto, la respuesta usual era que estaba siendo sensible, que debía haber perdido las cosas o que ellos simplemente las habían tomado prestadas. Mi mamá rara vez me apoyaba, solía suspirar y decirme que intentara llevarme mejor con ellos o que mantuviera mis cosas más seguras. Los eventos escolares eran otro punto de tensión. Mi mamá y mi padrastro asistían a los eventos del hermanastro y la hermanastra, pero a menudo alegaban conflictos de horario para los míos, incluso para simples reuniones de padres y maestros. Mi papá asistía a todo lo que podía por su lado, pero vivía a 1 hora de distancia, lo que hacía difícil asistir a eventos entre semana. Mi padrastro hacía comentarios sobre mi desempeño académico en comparación con el de sus hijos, usualmente destacando áreas donde ellos supuestamente lo hacían mejor, incluso si no era verdad. Una vez comentó durante la cena que era una pena que mis calificaciones no fueran tan naturalmente buenas como las del hermanastro, aunque yo tenía un promedio más alto. Mi mamá no lo contradijo. Los hermanastros me trataban con una indiferencia que rayaba en el desprecio. Cuando mi padrastro y mi madre no estaban cerca, me excluían de actividades, hacían comentarios sarcásticos sobre mi papá, mi apariencia y mis pasatiempos. Frente a ellos, actuaban educados o al menos neutrales. Aprendí rápidamente que quejarme directamente sobre el hermanastro o la hermanastra solo resultaba en que me etiquetaran como un alborotador o incapaz de adaptarme. Mi mamá me dijo varias veces que necesitaba ser menos solitario y hacer más esfuerzo con ellos. Mi padre biológico falleció repentinamente de un ataque al corazón cuando tenía 15 años. Fue devastador, él era mi principal apoyo fuera del tenso ambiente de mi hogar. Su muerte también significó que las visitas de fin de semana se detuvieron y estuve en la casa con mi mamá, mi padrastro, mi hermanastro y mi hermanastra a tiempo completo, excepto por los días festivos que pasaba con mis abuelos paternos. La atmósfera empeoró después de su muerte. Sentí que cualquier barrera que tenía había desaparecido. Mi mamá estaba de luto, pero también parecía abrumada. Mi padrastro, hermanastro y hermanastra ofrecieron condolencias mínimas. El hermanastro incluso comentó que al menos ahora los fines de semana de custodia no interferirían con los planes familiares. Esto sucedió dentro de un par de semanas después del funeral. Se lo reporté a mi mamá, quien le dijo al hermanastro que era inapropiado, pero no hubo consecuencias reales más allá de esa breve corrección verbal. Mis abuelos paternos me ofrecieron vivir con ellos después de la muerte de mi papá, pero mi mamá se negó, diciendo que me necesitaba ahí y que no se vería bien. Durante los siguientes 2 años, las cosas se intensificaron lentamente. El hermanastro tuvo problemas menores en la escuela, como faltar a clases o ser sorprendido fumando. Mi padrastro usualmente minimizaba estos incidentes.
La hermanastra se volvió muy enfocada en el estatus social y frecuentemente hacía comentarios comparando nuestras finanzas o posesiones de forma negativa con las de las familias de sus amigas. Yo me refugié más en mis estudios y pasatiempos, pasando la mayor parte de mi tiempo en mi habitación o en casa de un amigo. El verano que cumplí 17 años, mi mamá y mi padrastro planearon un viaje de aniversario de una semana, dejando a mi hermanastro, ya con 18 años, mi hermanastra, de 17 años, y a mí solos en casa. Mis abuelos paternos se ofrecieron a que me quedara con ellos, pero mi mamá insistió en que estaría bien, que ya éramos lo suficientemente grandes y que dejarme atrás mientras el hermanastro y la hermanastra se quedaban causaría un drama innecesario. Ella dejó números de contacto de emergencia, dinero para comida e instrucciones. Los primeros días fueron tranquilos. Mi hermanastro y mi hermanastra me ignoraron en su mayoría, tuvieron amigos en casa y pidieron pizza. Yo me mantuve al margen. En la tercera noche, tuvieron un grupo más grande de amigos en casa. Había música alta, estaban bebiendo, vi latas de cerveza y botellas de licor que probablemente alguien compró para ellos. Me quedé en mi habitación con la puerta cerrada con llave. Alrededor de la medianoche, el ruido disminuyó cuando la mayoría de sus amigos se fueron. Más tarde esa noche, quizá a las 2 de la madrugada, escuché un alboroto abajo. Al principio no salí, pero luego escuché a mi hermanastra gritar mi nombre, seguido de gritos. Contra mi mejor juicio, desbloqueé la puerta y fui hacia las escaleras. Mi hermanastro y mi hermanastra estaban en el pasillo de abajo. Mi hermanastra estaba llorando, sosteniéndose el brazo, mientras mi hermanastro gritaba que yo la había empujado por las escaleras. No había salido de mi habitación. Les dije eso, pero mi hermanastro avanzó hacia las escaleras, gritando acusaciones. Mi hermanastra, sollozando, decía que salí de mi habitación cuando ella pasaba, grité algo sobre el ruido y la empujé. Aseguró que cayó por los últimos escalones. Todo era completamente fabricado. Yo no había estado cerca del pasillo. Sospecho que probablemente tropezó o cayó estando ebria o jugando con mi hermanastro o con uno de los amigos que aún estaban ahí. Creo que uno o dos de sus amigos todavía estaban en la sala, pero estaban escondidos o callados. Mi hermanastro agarró el teléfono de casa y llamó a mi padrastro y a mi mamá. Puso la llamada en altavoz. Lo escuché decir, con la voz temblando de una rabia falsa, que yo había atacado a mi hermanastra y la empujé por las escaleras porque estaba molesto por los amigos que tenían en casa. Mi hermanastra agregó, llorando, que su brazo le dolía mucho y que creía que se lo había roto. Dijo que había estado murmurando sobre ellos toda la noche. Mi mamá tomó el teléfono. No me pidió mi versión, inmediatamente comenzó a gritarme, llamándome cruel y preguntándome cómo podía hacer algo así. Intenté explicarle que había estado en mi habitación y que estaban mintiendo, pero me interrumpió. Dijo que sabía que estaba celoso de mi hermanastro y mi hermanastra, que siempre lo había estado. Me llamó un fracaso que no podía soportar verlos felices. Le dijo a mi padrastro que tenía razón, que yo tenía problemas profundos. La voz de mi padrastro se escuchó, calmada pero fría, diciendo que tenía que enfrentar las consecuencias. Dijo que estaban acortando el viaje y regresarían por la mañana. Mi mamá volvió al teléfono y me dijo que empacara una bolsa. Dijo que no pasaría otra noche bajo ese techo, que cuando llegaran yo debía estar fuera. Declaró explícitamente que ya no era bienvenido en su casa. Le pregunté a dónde se suponía que debía ir. Me dijo que no le importaba, que debía haber pensado en eso antes de agredir a mi hermanastra. Luego colgó. Mi hermanastro y mi hermanastra tenían una expresión de triunfo. Mi hermanastro me dijo que empezara a empacar. Volví a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté ahí, aturdido. No empaqué de inmediato, no podía procesarlo. Escuché a mi hermanastro y a mi hermanastra hablar y reírse en voz baja abajo. Después de un rato, alrededor de las 4 de la madrugada, dándome cuenta de que mi mamá hablaba en serio, empacé una mochila con ropa, mi computadora portátil, cargador, billetera y algunos documentos importantes que tenía en mi habitación. No tenía mucho dinero, quizá $inversa $50. Esperé hasta escuchar que mi hermanastro y mi hermanastra subieran a sus habitaciones, presumiblemente para dormir. Salí por la puerta trasera alrededor de las 5 de la madrugada, antes del amanecer. No sabía dónde más ir, así que comencé a caminar hacia la estación de autobuses, que estaba a unos 5 kilómetros. Usé un teléfono público en la estación, mi batería del teléfono estaba baja y quería reservarla para llamar a mis abuelos paternos. Les expliqué brevemente lo que había pasado, que me acusaron de algo que no hice y me echaron. No lo dudaron, mi abuelo me dijo que me quedara ahí y que conduciría inmediatamente para recogerme. Era un viaje de unas 2 horas para él. Esperé dentro de la estación, vigilando las puertas. Mi abuelo llegó alrededor de las 8 de la mañana. No insistió en que le contara los detalles de inmediato, simplemente me subió al coche, me compró el desayuno en un restaurante de camino a su casa.
Cuando llegamos a su casa, mi abuela estaba esperando. Les conté toda la historia. Me creyeron. Estaban enojados con mi madre, pero parecían resignados, diciendo que ella había cambiado después de que mi papá murió y después de que se volvió a casar. Me dejaron quedarme en su habitación de invitados. Mi abuelo me ayudó a recuperar el resto de mis pertenencias esenciales de la casa de mi mamá unos días después. Llamó antes de ir. Mi mamá se negó a estar presente, mi padrastro lo recibió en la puerta, lo dejó entrar para recoger mis cosas, principalmente ropa, libros y objetos sentimentales relacionados con mi papá. Según mi abuelo, mi padrastro fue frío y formal, no preguntó por mí, solo quería que se fuera rápidamente. Mi hermanastro y mi hermanastra aparentemente no estaban en casa. Mi mamá nunca me llamó. Tampoco intentó contactarme a través de mis abuelos. El brazo de mi hermanastra no estaba roto, mi abuelo escuchó por un vecino que solo estaba magullado. La historia que le contaron a los vecinos y amigos de la familia fue que yo tenía problemas de ira y que agredía a mi hermanastra sin provocación. Mis abuelos me ayudaron a inscribirme en la escuela secundaria local cerca de ellos para mi último año. Fue un cambio disruptivo, pero lo logré. No eran ricos, vivían de pensiones y de la seguridad social, pero me apoyaron completamente. Conseguí un trabajo de medio tiempo después de la escuela y los fines de semana para ayudar con mis gastos y ahorrar para la universidad. Terminé la escuela secundaria. Mi mamá no asistió a mi graduación. No tuve ningún contacto con ella, ni con mi padrastro, ni con mi hermanastro o hermanastra. Los 10 años posteriores a ese incidente los dediqué a construir mi propia vida, completamente separada de mi mamá y su nueva familia. Me quedé con mis abuelos mientras asistía a una universidad comunitaria, trabajando en múltiples empleos. Ellos ayudaron tanto como pudieron, pero la situación financiera era difícil. Eventualmente, me transferí a una universidad estatal, tomé préstamos estudiantiles y seguí trabajando. Estudié ciencias de la computación. Después de graduarme, conseguí un empleo y me mudé a otra ciudad para trabajar. Trabajé arduamente, pagué mis préstamos estudiantiles de manera agresiva y eventualmente empecé a tener éxito financiero. Hace un par de años, compré mi propio departamento. Mis abuelos, aunque mayores, aún viven en su casa y están manejando la situación. Ahora los ayudo financieramente y los visito con frecuencia. Ellos siguen siendo mi única conexión real con mi familia. Durante esos 10 años, mantuve contacto absolutamente nulo con mi madre, mi padrastro, mi hermanastro o mi hermanastra. Bloqueé sus números desde el principio y no respondí a ningún intento que pudieran haber hecho a través de conocidos mutuos o familiares extendidos, ni a correos electrónicos que a veces se filtraban. Para mí, esa parte de mi vida estaba terminada. Sin embargo, hace unas 3 semanas, mi timbre sonó tarde en la noche, alrededor de las 9 de la noche. No estaba esperando a nadie. Miré por la mirilla y no reconocí a la persona de inmediato, parecía desaliñada. Cuando abrí la puerta con la cadena de seguridad puesta, me di cuenta de que era mi mamá. No la había visto en una década. Se veía mucho mayor que su edad real, está en sus finales de los 50. Su ropa estaba desgastada y parecía tener un pequeño rasgón en la manga. Estaba delgada. Comenzó a hablar de inmediato, con la voz tensa. Me dijo que consiguió mi dirección a través de algún pariente lejano al que contactó. Dijo que había cometido errores terribles. Explicó de manera confusa que las cosas habían ido mal para ella. Según sus palabras, mi padrastro había perdido su empleo hace algunos años, agotaron sus ahorros y mi hermanastro tenía problemas recurrentes, implicaba problemas legales o de adicción, pero no fue específica, lo cual los drenó financieramente. Mi hermanastra se había mudado hace años y no quería saber nada de ellos, especialmente ahora que tenían problemas de dinero. Aparentemente, mi padrastro la dejó hace unos 6 meses y se mudó con su hermana a otro estado. Ella perdió la casa en la que crecí debido a una ejecución hipotecaria. Aseguró que había estado quedándose en refugios o con conocidos que no querían alojarla en las últimas semanas. Ella dijo que lamentaba cómo me había tratado, que sabía que estaba equivocada en ese entonces. Mencionó que estaba desesperada y que no tenía a dónde más acudir. Me pidió ayuda, específicamente preguntando si podría quedarse conmigo por un tiempo, solo hasta que pudiera estabilizarse. Para este punto, estaba llorando. No la dejé entrar, me quedé en la puerta con la cadena puesta. Después de escucharla, le dije que no la dejaría quedarse conmigo. Su expresión cambió, pero le dije que podría considerar ayudarla bajo una condición específica. Preguntó cuál era. Le expliqué que la condición era la siguiente: debía organizar una reunión. En esa reunión, ella, mi hermanastro y mi hermanastra debían asistir, la presencia de mi padrastro no era necesaria. En mi presencia, mi hermanastro y mi hermanastra debían proporcionar una declaración firmada y por escrito retractándose de la acusación que hicieron contra mí cuando tenía 17 años. Debían reconocer que mintieron sobre la agresión.
Además, mi madre debía reconocer verbalmente que sabía, o al menos sospechaba fuertemente, que ellos estaban mintiendo en ese momento. O, como mínimo, que conocía mi carácter lo suficiente para saber que no habría hecho algo así, y que aún así decidió creerles y me abandonó. Debía declarar claramente que sabía que yo no agredía a mi hermanastra. Le dije que quería grabar toda esa interacción. Si cumplían completamente con esta condición, entonces discutiría proporcionar ayuda financiera limitada y temporal para asegurar una vivienda básica, como el depósito y el primer mes de renta para un pequeño apartamento, y tal vez conectarla con recursos laborales. No proporcionaría apoyo continuo y ella nunca viviría conmigo. Su expresión reflejaba sorpresa. Comenzó a protestar, diciendo que sería imposible lograr que mi hermanastro y mi hermanastra aceptaran, que a veces era difícil incluso localizar a mi hermanastro. Me preguntó si podía ayudarla un poco ahora, por compasión. Repetí mi condición, retractación escrita y firmada de mi hermanastro y hermanastra, reconocimiento verbal grabado y disculpa de mi madre detallando sus acciones y conocimiento. Sin cumplimiento, no habría ayuda. Eso era todo. Le dije que me contactara si lograba organizarlo. Luego cerré la puerta. Han pasado 3 semanas y no he sabido nada de ella. De cierta forma, lo esperaba. Pero sigo repasando la conversación. ¿Sería yo el malo si mantengo esta condición, sabiendo que probablemente signifique que no recibiría ayuda de mi parte y podría realmente terminar en la calle? Actualización 1. Han pasado unas 4 semanas desde mi publicación original. Gracias a todos los que leyeron, comentaron o enviaron mensajes. Leí todo. No esperaba tal volumen de respuestas. Muchas personas compartieron opiniones, algunos apoyaron mi condición, otros pensaron que era demasiado dura, y algunos sugirieron enfoques diferentes. Agradezco que se tomaran el tiempo. ¿Por qué no involucré a la policía en ese momento? Algunas personas preguntaron por qué no involucré a la policía cuando ocurrió la acusación. Yo tenía 17 años, estaba completamente desconcertado y mi propia madre creyó instantáneamente la mentira y me dijo que me fuera. Llamar a la policía parecía imposible y aterrador. ¿A quién iban a creer? Mi palabra contra la de 3 personas, mi hermanastro, mi hermanastra y probablemente, un amigo de ellos si se le presionaba. Con mi hermanastra siendo una mujer y mi propia madre apoyando su versión, parecía una forma de empeorar aún más mi situación. En ese momento, mi prioridad era encontrar un lugar seguro, que fue la casa de mis abuelos. Mis abuelos fueron y son un apoyo incondicional. Me creyeron sin dudarlo en ese momento. Estaban enojados con mi madre, pero no forzaron el contacto ni la reconciliación. Respetaron mi decisión de mantenerme sin contacto. A lo largo de los años, expresaron tristeza por la situación, pero nunca me presionaron. He discutido la situación actual con ellos y apoyan mi decisión y mi condición, aunque mi abuela expresó preocupación por el bienestar de mi madre, lo cual es típico de su naturaleza bondadosa. Están de acuerdo en que la condición aborda la injusticia central. En cuanto a la situación de mi padrastro, no tengo muchos detalles sobre él más allá de lo que mi madre mencionó brevemente, que perdió su empleo, tuvo problemas financieros y dejó a mi madre. No tengo interés en su situación más allá de cómo impactó la aparición de mi madre en mi puerta. Él jugó un papel al permitir que sus hijos actuaran como lo hicieron y al apoyar la decisión de mi madre de echarme de casa, así que su ausencia ahora no genera simpatía en mí. Mi estado financiero. Algunas personas hicieron suposiciones. Soy financieramente estable, pero no rico. Vivo cómodamente, pero con cuidado. Comprar un departamento fue un objetivo importante que logré tras años de ahorro. Cualquier ayuda que ofrezca estaría cuidadosamente presupuestada y definitivamente no sería un cheque en blanco. Mi departamento es un lugar de una sola habitación, tener a alguien más viviendo aquí no es factible ni deseado. Leer los comentarios y reflexionar sobre ello solidificó aún más mi postura. El problema central no es solo que mi madre necesite ayuda ahora, sino la razón por la cual nuestra relación terminó y por qué siente que tiene derecho a pedirme ayuda después de 10 años de silencio que siguieron a su rechazo explícito y apoyo a una acusación falsa. El contexto no fue una simple pelea de adolescentes, fue un acto deliberado que llevó a mi situación de indigencia a los 17 años, inmediatamente después de la pérdida de mi padre. La creencia instantánea de mi madre en la mentira y sus crueles palabras, un maldito fracaso, fueron elecciones que ella tomó. Mi padrastro, hermanastro y hermanastra también tomaron sus decisiones. La condición que establecí no se trata de venganza, aunque algunos comentaristas lo enmarcaron de esa manera. Se trata de establecer una base de verdad. Sin reconocer lo que realmente ocurrió y sus roles en ello, no puedo avanzar. No hay base para ningún tipo de interacción, mucho menos para que yo proporcione apoyo material. Que mi madre aparezca en una situación de indigencia no borra el pasado ni sus acciones, solo cambia la dinámica de poder. Ayudarla sin abordar la mentira fundamental y la traición se siente como aceptar implícitamente su narrativa, perdonar acciones por las que nunca se disculpó y permitir que ella,
mi hermanastro y mi hermanastra mantengan la falsedad. Decidí que mantener la condición era la única manera de avanzar respetando mi propia historia y límites. Como mencioné, pasaron 3 semanas después de que inicialmente le expliqué la condición y cerré la puerta. Entonces, hace aproximadamente una semana, es decir, unas 3 semanas después de su primera aparición, ella me contactó. No llamó, recibí un correo electrónico desde una dirección que no reconocí, pero el nombre coincidía con el suyo. El correo era breve. Dijo que había hablado con mi hermanastra. Afirmó que mi hermanastra se sentía mal por cómo sucedieron las cosas en ese entonces, pero que no estaba dispuesta a poner nada por escrito ni a asistir a una reunión. Alegó que mi hermanastra estaba preocupada por posibles problemas legales o por reabrir el pasado. Mi madre también escribió que no había podido contactar a mi hermanastro en absoluto. Dijo que no conocía su número de teléfono actual ni su paradero con certeza, solo que, supuestamente, se movía entre conocidos en otra parte del estado. Mi madre reiteró entonces su difícil situación. Mencionó que estaba quedándose en otro refugio que tenía límites estrictos de tiempo, los cuales estaban por agotarse. Me pidió nuevamente si podía reconsiderar, tal vez ofrecerle una cantidad más pequeña de ayuda sin involucrar a mi hermanastro y mi hermana. Sugirió que tal vez podríamos reunirnos solo ella y yo, y que ella se disculparía en privado. Respondí al correo al día siguiente. Mi respuesta también fue breve. Reiteré la condición original exactamente, una reunión con ella, mi hermanastro y mi hermanastra presentes, declaraciones firmadas y por escrito de mi hermanastro y mi hermanastra retractándose de la acusación de agresión y admitiendo que mintieron, y un reconocimiento verbal grabado de ella sobre su papel y conocimiento, incluyendo las frases específicas que requerí sobre saber que no lo hice y aún así elegir abandonarme. Declaré claramente que un cumplimiento parcial, como que solo ella se disculpara o que mi hermanastra expresara un vago arrepentimiento por correo electrónico, no era aceptable. La condición permanecía como se había planteado, hasta que y a menos que pudiera confirmar que había organizado exactamente eso, no había nada más que discutir con respecto a la asistencia. Ella respondió casi de inmediato a mi correo electrónico. El tono cambió. Escribió que estaba siendo cruel e irrazonable. Me acusó de querer humillarla a ella y a mi hermanastro y mi hermanastra. Dijo que claramente había heredado el carácter terco de mi padre, un comentario interesante dado su previo silencio sobre él. Escribió que debería haber sabido que no la ayudaría, que yo era frío. Terminó el correo diciendo que no volvería a contactarme y que yo podría vivir conmigo mismo sabiendo que le di la espalda a mi propia madre en su momento de necesidad. No respondí a ese segundo correo electrónico. Lo leí, lo archivé y no he sabido nada más desde entonces. Eso fue hace aproximadamente 6 días. Así que el resultado es que el contacto ha cesado nuevamente. Ella rechazó explícitamente la condición y eligió enmarcarme como cruel en lugar de intentar cumplirla o reconocer por qué se había establecido. Nada ha cambiado con respecto a mi postura. La condición sigue sin cumplirse, no se ha proporcionado ayuda. Actualización 2. Han pasado ahora 6 meses desde mi última actualización y aproximadamente 7 meses desde que mi madre apareció por primera vez en mi puerta. Después del intercambio de correos detallado en mi actualización anterior, donde mi madre rechazó la condición y me acusó de crueldad, hubo un completo silencio durante varios meses. No tuve contacto ni de ella, ni de mi hermanastro, ni de mi hermanastra, ni de mi padrastro. Continué con mi vida como de costumbre, trabajo, visitas a mis abuelos, manejo de mis propios asuntos. Hace unos 2 meses, aproximadamente 4 meses después del último intercambio de correos, recibí una solicitud de mensaje en una plataforma de redes sociales que rara vez uso. Era de mi hermanastra. Casi la ignoré, pero decidí ver qué decía. El mensaje era breve. Escribió que había escuchado que vi a nuestra madre y que mamá le contó sobre mis demandas. Mi hermanastra escribió que no recuerda muy bien esa noche, refiriéndose a la noche de la acusación, pero que lamenta que las cosas se hayan complicado tanto. Luego dijo que ahora está casada, tiene un hijo pequeño y está tratando de construir su propia vida. Afirmó que no firmaría ninguna declaración ni asistiría a ninguna reunión que pudiera causar problemas para su familia o su relación con su esposo, quien aparentemente no conoce todos los detalles de su pasado. Terminó diciendo que espera que yo esté bien, pero pidió que no la contactara de nuevo. No respondí al mensaje de mi hermanastra. Su vaga falta de memoria y su enfoque en proteger su vida actual, aunque comprensible desde su perspectiva, confirmaron su falta de disposición para asumir cualquier responsabilidad o proporcionar la retractación requerida. Esto reforzó la corrección de mi decisión al establecer la condición que, si realmente lo lamentara, habría tenido la oportunidad de actuar, pero eligió no hacerlo. En cuanto a mi madre, tengo información limitada y de tercera mano, principalmente a través de mis abuelos, quienes ocasionalmente escuchan fragmentos de parientes lejanos o antiguos vecinos. El panorama es confuso.
Parece que pasó algún tiempo en refugios y luego posiblemente se quedó brevemente con una prima suya a varias horas de distancia. Ese arreglo aparentemente no duró mucho. La información más reciente que escuchó mi abuela sugiere que podría estar viviendo en una casa de huéspedes o algún tipo de vivienda subsidiada para personas de bajos ingresos, posiblemente trabajando en un empleo de salario mínimo. No hay confirmación de esto, solo rumores. No ha intentado contactarme directamente nuevamente. Mi hermanastro sigue sin aparecer, según tengo entendido. Nadie en los canales familiares a los que tienen acceso mis abuelos parece saber con certeza su ubicación o situación, lo que refuerza lo que afirmó mi madre sobre no poder contactarlo. Mi padrastro también está fuera del panorama, aparentemente sin tener contacto con mi madre desde que la dejó. No ha habido cambios importantes en mi propia vida en los últimos 6 meses. El trabajo es estable. Visité a mis abuelos en Acción de Gracias. Ellos están bien, aunque mi abuelo tiene algunos problemas de salud menores que estamos monitoreando. Me preguntaron si había escuchado algo más de mi madre. Les compartí la breve interacción con mi hermanastra, y coincidieron en que eso no mostraba ningún cambio real o remordimiento por parte de esa rama de la familia. Así que la situación permanece como estaba después de la última actualización. La condición para ayudar sigue sin. Mi madre, después de rechazar los términos, ha buscado asistencia en otros lugares o se las ha arreglado por otros medios, aunque sean difíciles. Mi hermanastra confirmó su falta de disposición para participar en rectificar el pasado. Mi hermanastro sigue desaparecido. Mi límite de no contacto con todos ellos permanece firmemente en su lugar. Nada se ha resuelto en términos de relaciones familiares, ni esperará. Mi vida continúa por el camino que construí después de ser expulsado a los 17 años. La puerta permanece cerrada, a menos que se cumpla completamente la condición específica e innegociable relacionada con la retractación y el reconocimiento. Dado el mensaje de mi hermanastra y la desaparición de mi hermanastro, la probabilidad de que eso suceda parece prácticamente nula. Ese es el estado actual de la. No anticipo publicar más actualizaciones a menos que ocurra algo significativo e inesperado, lo cual no preveo. Gracias nuevamente a quienes leyeron y ofrecieron perspectivas anteriormente.